¿Te imaginas tener control total sobre tus emociones? Nunca más dejar que las altas y bajas de la vida te afecten. Suena increíble, ¿verdad? Pues hoy te voy a contar cómo eso es posible. Hoy vas a descubrir 16 hábitos súper simples, pero con un poder impresionante para fortalecer tu mente y equilibrar tus emociones. Y lo mejor de todo es que puedes empezar ahora mismo. Ahora dime, ¿alguna vez pensaste que el secreto podría estar en cosas simples que haces todos los días? No estamos hablando de fórmulas mágicas ni promesas vacías. Son hábitos que, si los pones en práctica, pueden cambiar tu vida de verdad. Te apuesto que al final de este video te vas a preguntar cómo no empezaste a hacer esto antes. Quédate hasta el final, porque lo que viene por aquí puede ser la clave para la transformación que estás buscando. Antes de seguir, ¿en qué ciudad o país estás viendo este video? Cuéntame en los comentarios. Vamos. 1. Un hábito que fortalece tu mente en 7 días. Imagina que en solo 7 días pudieras empezar a sentirte más fuerte mentalmente, más capaz de enfrentar los desafíos de la vida con calma y determinación. Suena como magia, ¿verdad? Pero te prometo que no es magia. Es simplemente un hábito, un cambio pequeño pero poderoso que puede transformar tu mente de una manera que ni te imaginas. Estoy hablando de la práctica de la meditación diaria. Lo sé, cuando hablamos de meditar, muchas personas piensan que es algo complicado, que requiere estar en silencio total, o que solo los monjes o las personas con mucha experiencia pueden hacerlo. Pero, ¿y si te dijera que meditar no tiene que ser así? Que con solo 10 minutos al día puedes comenzar a notar una diferencia real en tu bienestar mental y emocional. El truco está en la constancia y en hacerlo de la manera correcta. La meditación no solo te ayuda a reducir el estrés, también fortalece tu capacidad de concentración, mejora tu capacidad para tomar decisiones y te hace más resiliente ante las dificultades. ¿Y sabes qué es lo mejor? No necesitas ser un experto para hacerlo. Todo lo que necesitas es un lugar tranquilo, un par de minutos de tu tiempo y la disposición para conectar contigo mismo. Es como hacer ejercicio para tu mente. Comienza de a poco. Si nunca has meditado antes, no te presiones. Siéntate cómodo, cierra los ojos y respira profundamente. Concédele a tu mente unos minutos de calma, sin tratar de controlar pensamientos ni emociones. Acepta lo que venga, sin juzgar. Poco a poco, verás cómo tu mente se vuelve más clara, más enfocada y, lo más importante, más fuerte. Tu mente empieza a entrenarse para enfrentar la vida con menos estrés y más claridad. En 7 días, notarás que tu perspectiva sobre las cosas cambia, la ansiedad se reduce, las emociones se manejan mejor y tu capacidad para tomar decisiones con calma se incrementa. La magia está en la constancia. Este es un hábito simple pero profundamente transformador. Y lo mejor de todo, es algo que todos podemos empezar a hacer ahora mismo, sin necesidad de esperar a un momento perfecto. Entonces, ¿te atreves a dar ese primer paso hacia una mente más fuerte? Te aseguro que, después de 7 días, no querrás dejarlo. Este hábito es solo el comienzo de un viaje hacia una vida más equilibrada y plena. 2. ¿Cómo controlar tus emociones? Cuando te superan, ¿alguna vez has sentido que tus emociones te controlan más que tú a ellas? Estás en medio de una situación estresante o alguien te dice algo que te molesta y de repente todo se sale de control. Las emociones parecen tomar el mando y tú solo sigues el flujo sin poder hacer nada. Pero, ¿y si te dijera que hay una manera de tomar las riendas, incluso cuando las emociones parecen desbordarse? Sí, es posible. Lo primero que debes entender es que las emociones no son enemigas. Son simplemente señales de lo que está sucediendo en tu interior.
Lo que realmente necesitas aprender es cómo observarlas sin reaccionar automáticamente. Cuando te enfrentas a una situación que te provoca ira, frustración o ansiedad, tu primer instinto podría ser reaccionar con intensidad, dejando que las emociones te arrastren. Pero si das un paso atrás, aunque sea por un par de segundos, puedes cambiar por completo tu respuesta. El truco está en la respiración. Suena sencillo, pero este acto de respirar profundamente es como un interruptor que conecta tu mente con tu cuerpo. Cada vez que sientas que las emociones te superan, detente, respira profundamente y cuenta hasta 3. Inhala por la nariz, llena tu abdomen de aire y luego exhala lentamente. Este simple gesto activa tu sistema nervioso parasimpático que te ayuda a calmarte y a pensar con claridad. Y créeme, cuando tienes claridad, las emociones ya no tienen tanto poder sobre ti. Ahora, hablemos de un concepto fundamental en estoico, que es clave para entender y controlar las emociones: la diferenciación entre lo que puedes controlar y lo que no. Las emociones surgen de nuestras interpretaciones de lo que nos ocurre, y las interpretaciones no son más que pensamientos. Si te concentras en lo que no puedes controlar, lo que otra persona diga o haga, por ejemplo, te sientes impotente. Pero si te enfocas en lo que sí puedes controlar, tu reacción ante lo que sucede, te empoderas. El estoicismo nos enseña que lo único que realmente podemos controlar son nuestras propias reacciones. Como bien dijo Séneca, no es porque las cosas son difíciles que no usamos, es porque no usamos que ellas son difíciles. Cuando sientas que la situación te está sobrepasando, repite para ti mismo: esto es solo una emoción, no es permanente, y yo decido cómo reaccionar. Haz una pausa mental, respira y toma una decisión consciente sobre cómo quieres responder, no cómo tus emociones dictan que respondas. Te aseguro que este tipo de enfoque no solo te ayudará a manejar situaciones difíciles, sino que también te hará más fuerte y resiliente. Las emociones seguirán llegando, pero lo hermoso de este proceso es que, con el tiempo, aprendes a manejarlas con más equilibrio y paz interior. Este es un hábito de control emocional que no solo te permitirá vivir con menos estrés, sino que te abrirá las puertas a una vida más consciente y tranquila. Así que la próxima vez que sientas que las emociones te invaden, recuerda que no estás a merced de ellas. Tú tienes el control. Si crees que estas enseñanzas pueden transformar vidas, deja un comentario con tu opinión y like para que más personas descubran esta verdad. 3. La disciplina, el pilar de una mente fuerte. La disciplina es como una cuerda invisible que nos guía, incluso en los días más tormentosos. No es algo con lo que nacemos, sino una habilidad que se construye con el tiempo. Y te aseguro, es el pilar de todo lo que deseas lograr, ya sea en tu trabajo, en tus relaciones o en tu propio desarrollo personal. Y lo más fascinante de todo es que, cuando la cultivas, transforma los obstáculos más difíciles en algo mucho más fácil de manejar. Imagina, por un momento, que estás en un río caudaloso. Las aguas son fuertes, la corriente es imparable, y todos a tu alrededor intentan nadar con los pies hacia arriba, dejándose llevar por las olas. Ahora imagina que tú, con disciplina, has aprendido a nadar contra la corriente. Parece difícil, ¿verdad? Pero a medida que vas ganando fuerza, el desafío deja de ser tan aterrador y el viaje se vuelve mucho más llevadero. Eso es la disciplina. Resistir lo fácil y entregarse a lo que realmente te llevará a donde deseas llegar. Sé que todos tenemos esos momentos en los que la tentación de rendirnos aparece. Parece que nada va a funcionar,
que todos los esfuerzos han sido en vano. Pero la disciplina no se trata de no fallar nunca, se trata de intentarlo de nuevo, siempre, incluso cuando el mundo parece estar en tu contra. El estoico, por ejemplo, no se deja vencer por las adversidades, sino que utiliza la dificultad como un impulso para crecer. Como dijo Séneca, la dificultad viene de no saber qué hacer, no de no poder hacer. Y aquí está el gran secreto de la disciplina. No se trata de rutinas rígidas o de hacer cosas sin sentido. Se trata de elegir cada día hacer lo que debe hacerse, aunque prefirieras estar en otro lugar. Cuando te levantas temprano para estudiar, cuando decides seguir adelante aunque estés cansado, estás forjando una mente fuerte. Entonces piensa, ¿cuántas veces te has dejado llevar por algo fácil? Algo que solo te aparta de lo que realmente o quieres lograr. El camino de la disciplina no es el más sencillo, pero es el más gratificante. Recuerda que cada paso, por pequeño que sea, te acerca a la persona que deseas ser. Ahora, ¿qué tal si tomas esa cuerda invisible de la disciplina y comienzas a nadar contra la corriente? 4. El poder de decir no para proteger tu equilibrio. Muchas veces, sin darnos cuenta, aceptamos todo lo que nos piden, nos dejamos arrastrar por compromisos, expectativas ajenas y demandas externas. ¿Y sabes qué pasa cuando haces esto? Terminas perdiendo tu propio equilibrio. Pero, ¿y si te dijera que hay un poder increíble en una simple palabra? Esa palabra es no. Decir no solo es una herramienta para establecer límites, sino un acto de autocuidado y autoconciencia. Cada vez que dices sí a algo o alguien, sin considerar si realmente tienes el tiempo, la energía o el deseo de hacerlo, estás diciendo no a ti mismo. Estás dejando de lado tu bienestar, tus prioridades y sobre todo tu paz mental. Es como si tu vida fuera un libro y cada sí que no has reflexionado bien te está robando páginas que podrías dedicar a algo que realmente te llene. El poder de decir no está en la claridad. Cuando aprendes a poner límites, dejas claro lo que te importa, lo que valoras y lo que necesitas para estar bien. No se trata de rechazar a los demás o ser egoísta, sino de tener el coraje de proteger tu energía y tus recursos para lo que realmente importa. No es fácil, especialmente en un mundo donde el miedo al rechazo y la presión social están siempre presentes. Pero, ¿te has parado a pensar cuántas veces has dicho sí solo para complacer a otros, incluso cuando eso te ha dejado vacío o agotado? De hecho, el estoicismo, esa filosofía que tantos admiramos por su serenidad, nos enseña una lección clave sobre cómo decir no con sabiduría. Los estoicos comprendían que debemos mantener el control sobre lo que depende de nosotros, y parte de eso es saber elegir nuestras batallas. No todo en la vida es digno de nuestra atención o energía. Cada vez que dices no a algo que no resuena contigo, te estás diciendo sí a tu bienestar y paz interior. Imagínate un día sin estrés innecesario, sin sentirte sobrecargado por compromisos que no suman a tu vida. ¿Cómo sería eso? Simplemente al aprender a decir no en los momentos adecuados, podrás dedicar más tiempo a lo que realmente importa, a las cosas y personas que te llenan de energía positiva. No es ser egoísta, es ser sabio. En el fondo, cuando aprendes a decir no, estás protegiendo tu equilibrio emocional, estás tomando decisiones conscientes para que tu mente y corazón no se vean arrastrados por lo que no te aporta. Y aunque al principio puede parecer incómodo, verás cómo ese pequeño acto de valentía empieza a construir un muro protector alrededor de tu bienestar. Porque recuerda, al final del día, tú eres el único responsable de tu paz interior.
5. Enfrenta la adversidad sin perder la calma. La vida, como sabemos, no siempre es un camino de rosas. Todos enfrentamos momentos de adversidad, un desafío inesperado, una crisis personal o profesional, una pérdida que nos desgarra el alma. Sin embargo, la verdadera grandeza no se muestra en cómo nos sentimos cuando las cosas van bien, sino en cómo reaccionamos cuando el viento sopla en nuestra contra. Imagínate que estás en medio de una tormenta. Todo parece oscuro y el viento sopla fuerte, pero tú, en lugar de dejarte llevar por el pánico, te tomas un momento para respirar. Eso es lo que los estoicos nos enseñan, no controlar lo que sucede afuera, sino cómo respondemos a ello. La adversidad es inevitable, pero perder la calma en medio de ella es una opción que podemos evitar. Los antiguos estoicos, como Séneca y Epicteto, nos recordaban constantemente que la verdadera fortaleza viene de nuestra capacidad para mantener la mente serena, incluso cuando todo parece ir mal. En lugar de ver la adversidad como algo que nos derrota, podemos verla como una oportunidad de crecimiento. Es como si la vida nos dijera: ahora demuéstrame de qué estás hecho. Recuerda que las emociones pueden ser como un viento fuerte. Podemos dejar que nos arrastren, o podemos decidir anclarnos en nuestra razón, en nuestra serenidad interior. Si te enfrentas a un problema, no dejes que el miedo, la frustración o la ira nublen tu juicio. Toma un paso atrás, respira profundamente y observa la situación desde una perspectiva más amplia. ¿Es tan grave como parece? Puedes aprender algo valioso de esta experiencia. Es en los momentos difíciles cuando tienes la oportunidad de descubrir quién eres realmente. No eres tus reacciones impulsivas. Eres la persona que decide cómo enfrentar los retos con dignidad, calma y reflexión. Así que la próxima vez que te enfrentes a la adversidad, no te rindas. Sé como el roble que se mantiene firme ante la tormenta, con raíces profundas en la calma y la paz interior. 6. Resiliencia, el hábito que hace inquebrantable tu mente. La resiliencia no es algo con lo que nacemos, sino una habilidad que se cultiva con el tiempo, una especie de músculo mental que cuanto más lo entrenamos, más fuerte se vuelve. Es como cuando un árbol crece en un terreno rocoso. En vez de ceder ante las dificultades, sus raíces se profundizan, adaptándose al entorno, y su tronco se hace más firme ante el viento. ¿Qué significa ser resiliente? En términos sencillos, es la capacidad de adaptarse, de seguir adelante, incluso cuando las cosas no salen como esperábamos. En lugar de rendirse ante la adversidad, la resiliencia nos permite aprender de ella, crecer a partir de los desafíos y, en última instancia, salir más fuertes. Es como si cada golpe, cada caída, nos diera una lección sobre quiénes somos y qué somos capaces de hacer. Los estoicos hablaban de la importancia de desarrollar una mente inquebrantable, capaz de soportar cualquier tempestad. Séneca, por ejemplo, decía que la adversidad no nos destruye, sino que nos revela nuestra verdadera fortaleza. Pero ¿cómo podemos cultivar esta resiliencia? La respuesta está en cómo enfrentamos cada dificultad que se nos presenta. Imagina que estás pasando por un mal momento, tal vez una decepción personal o un fracaso profesional. Es fácil caer en la tentación de rendirse, de dejar que la desesperanza tome el control, pero la resiliencia, ese hábito que puedes practicar todos los días, te invita a mirar más allá de la dificultad inmediata. En lugar de enfocarte en lo que has perdido, te enseña a mirar lo que puedes ganar. Fuerza, aprendizaje y autoconocimiento. Es como un músculo que necesita ser ejercitado. La resiliencia se forja en las pequeñas adversidades cotidianas, en las frustraciones diarias, que aunque parecen insignificantes, van moldeando tu carácter.
Cada vez que te enfrentas a un desafío y decides seguir adelante sin rendirte, estás fortaleciendo tu mente y tu espíritu. Cada vez que te caes y te levantas, te haces más fuerte. Así que, la próxima vez que la vida te ponga a prueba, recuerda, la resiliencia no es solo resistir. Es adaptarse, aprender y crecer. Es mirar la adversidad como una oportunidad para construir una mente que no se quiebre, no importa lo que pase. ¿Sabías que cada vez que comentas en un video como este, estás ayudando a difundir las enseñanzas del estoicismo? Comenta y suscríbete para seguir siendo parte de esta misión. Y 7. La gratitud, tu aliada para la paz interior. La gratitud es uno de esos secretos que, aunque pareciera tan simple, tiene el poder de transformar tu vida de una manera profunda. Es como una clave escondida que abre las puertas hacia una paz interior duradera. Cuando hablamos de gratitud, muchos piensan en decir gracias por lo que tenemos, pero en el estoicismo, la gratitud va mucho más allá de una cortesía. Es una forma de vida. Los estoicos nos enseñan a ver todo lo que sucede como una oportunidad para aprender. Marco Aurelio, por ejemplo, nos invita a agradecer no solo por las cosas que nos alegran, sino también por aquellas que nos desafían. Imagina que alguien te critica o que enfrentas una dificultad. El enfoque estoico es encontrar la lección en esos momentos, agradecer por la oportunidad de crecer y avanzar. Suena raro, ¿verdad? Pero es una de las claves para liberarte del estrés y la ansiedad que muchas veces vienen con la adversidad. Piensa en esto. Cuando agradeces lo que tienes, ya no sientes la necesidad de más. Dejas de compararte con los demás y te concentras en tu propia paz. La gratitud te ancla al momento presente, eliminando ese peso de expectativas que nos hace vivir siempre en el futuro o lamentarnos por el pasado. Hoy, con tantas distracciones, a menudo olvidamos lo valiosa que es la gratitud. Nos dejamos llevar por la rutina, por el afán de conseguir más, por la presión social, y nos olvidamos de todo lo bueno que ya está en nuestra vida. Practicar la gratitud es volver al equilibrio, es parar un momento y reconocer lo que ya tienes, lo que te hace sentir bien, lo que te conecta con tu esencia. Por eso, cada vez que te sientas abrumado o que las emociones tomen el control, respira profundo y piensa en 3 cosas por las que puedes estar agradecido. No importa si son grandes o pequeñas. El simple hecho de detenerte a reconocerlas cambia tu perspectiva y te acerca más a esa paz interior que todos buscamos. Y lo mejor de todo, cuanto más practicas la gratitud, más razones encuentras para estar agradecido. Es un ciclo que cuando empiezas parece no tener fin. Y es justo lo que necesitas para alcanzar esa serenidad que te permitirá navegar por la vida con más calma y sabiduría. 8. Meditación. La clave para reforzar tu mente. La meditación es uno de esos temas que genera opiniones divididas. Algunos la consideran la clave para desbloquear todo nuestro potencial mental y emocional, mientras que otros la ven como una práctica difícil de incorporar en la vida diaria e incluso algo innecesario. Si observamos ambos puntos de vista, podemos encontrar argumentos válidos que nos ayudarán a entender mejor el verdadero poder de esta práctica. Por un lado, quienes defienden la meditación como herramienta esencial para fortalecer la mente, señalan estudios científicos que demuestran sus beneficios. Según investigaciones de la Universidad de Harvard, la meditación no solo reduce el estrés y la ansiedad, sino que también mejora la concentración y la memoria. Personas que practican la meditación de forma regular reportan una mayor sensación de bienestar y una mejora significativa en su capacidad para manejar emociones y pensamientos negativos.
Por ejemplo, un ejecutivo que se enfrenta a una jornada de decisiones difíciles puede encontrar en la meditación un espacio para calmar su mente y tomar decisiones más claras y racionales. Sin embargo, la otra cara de la moneda es que muchas personas encuentran complicado dedicar tiempo a la meditación, especialmente en un mundo tan acelerado. Para algunos, estar quietos y con la mente en silencio es una tarea abrumadora. Esto puede generar frustración y en lugar de relajarse, pueden sentirse más ansiosos o impacientes. Además, no todos tienen el lujo de disponer de tiempo para sentarse a meditar, y a menudo la falta de resultados inmediatos desmotiva a quienes intentan incorporar esta práctica en sus rutinas. Ahora bien, ¿cómo podemos equilibrar estas dos perspectivas? La respuesta puede estar en personalizar la práctica de la meditación. No es necesario que todos nos sentemos durante media hora en silencio absoluto. Existen diversas formas de meditar que se pueden adaptar a las necesidades y estilos de vida de cada persona. Desde meditar mientras se camina, hasta utilizar aplicaciones que guían a los usuarios en sesiones de meditación breves, de 5 o 10 minutos. La clave está en la constancia y en encontrar el tipo de meditación que mejor funcione para ti. Al final, meditar no se trata solo de estar quieto, sino de entrenar tu mente para enfrentar los desafíos con calma y claridad. Cada uno tiene su propio camino para llegar a ese estado de paz interior, y la meditación es solo una de las muchas herramientas disponibles. ¿Qué piensas tú? ¿Te has animado a probarla o prefieres buscar otras maneras de fortalecer tu mente? 9. Respiración profunda. ¿La solución contra la ansiedad? La respiración profunda. ¿Quién diría que algo tan simple como respirar podría ser la clave para calmar nuestra mente y reducir la ansiedad? Parece casi demasiado bueno para ser verdad, ¿no? Pero la verdad es que hay algo mágico en la forma en que respiramos, y la ciencia está de nuestro lado en esto. Cuando estamos ansiosos, nuestra respiración se acelera, se vuelve más superficial y, sin quererlo, entramos en un ciclo que solo aumenta esa sensación de agobio. Ahora, aquí viene el truco. Hacer lo opuesto. Al tomar respiraciones profundas y controladas, no solo estamos ayudando a nuestro cuerpo a relajarse, sino que también estamos enviando señales al cerebro de que todo está bien, de que no hay nada de qué preocuparse en ese momento. Es como darle un respiro, literalmente, a nuestra mente. Pero claro, no todo es perfecto. Hay personas que sienten que la respiración profunda no tiene el mismo impacto. Tal vez lo intentan por unos minutos y en lugar de sentirse más relajados, terminan más frustrados porque no está funcionando. ¿Por qué? Bueno, la clave está en la práctica. Como cualquier cosa en la vida, la respiración profunda requiere un poquito de paciencia y constancia. No esperes que en el primer intento todo se resuelva. Es como cuando vas al gimnasio. No te pones en forma de la noche para el día. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto en el día a día? Es más fácil de lo que parece. Imagina que estás en medio de una situación estresante en el trabajo, o tal vez justo antes de una cita importante. Solo cierra los ojos, respira profundamente y siente cómo el aire entra lentamente por tu nariz, llena tu abdomen y luego exhala suavemente. Hazlo por unos segundos, sin prisas, sin expectativas. Es un pequeño truco que puedes llevar contigo a todas partes. Al final del día, la respiración profunda es un recurso fácil, accesible y totalmente gratuito. Si te cuesta, no te preocupes, no estás solo en esto. A veces, los pequeños cambios tienen un impacto gigante en nuestra vida. Así que la próxima vez que sientas que la ansiedad está apretando, respira profundamente y permítete sentir esa calma que puede llegar a ser más poderosa de lo que imaginas. 10.
el silencio como herramienta para el equilibrio emocional. El silencio, aunque parece algo tan simple, tiene un poder increíble cuando se trata de equilibrar nuestras emociones. Es como un respiro para el alma, ¿sabe? Cuando estamos en medio de todo el ruido, ya sea en nuestra cabeza o en el mundo que nos rodea, el silencio puede ser el descanso que necesitamos para encontrar claridad. Y a veces en medio del caos, lo único que realmente necesitamos es un momento de calma. Séneca decía algo muy sabio: la paz no se encuentra en la ausencia de ruido, sino en la quietud interior. Esta frase me hace pensar que muchas veces buscamos paz en los lugares equivocados. Queremos resolver todo de inmediato, actuar sobre nuestras emociones al instante o llenar nuestros espacios con más actividad para distraernos. Pero lo que realmente necesitamos es hacer una pausa, estar en silencio y permitirnos sentir. ¿Te ha pasado que cuando te tomas un minuto para respirar y no decir nada, las cosas parecen empezar a tener más sentido? Eso es el poder del silencio. En esos momentos de quietud, nuestro cerebro se desacelera, las emociones se calman y podemos ver las situaciones desde una perspectiva mucho más tranquila. Es como cuando te sientes frustrado por algo y si respondes impulsivamente, solo empeoras las cosas. Pero si te tomas un tiempo para estar en silencio, de repente te das cuenta de que no era tan grave como parecía. El silencio también tiene un impacto positivo en nuestras relaciones. A veces, lo que más necesitamos no es hablar, sino escuchar. El silencio nos permite entender mejor a los demás, sin los juicios rápidos que nuestras emociones pueden generar. Y sobre todo, nos permite escucharnos a nosotros mismos para saber lo que realmente sentimos y necesitamos. Al final, el silencio no es solo la ausencia de ruido, sino un espacio para la reflexión, el descanso mental y la paz emocional. Cuando le damos un lugar en nuestra vida, podemos encontrar un equilibrio mucho más profundo y duradero. ¿Qué tal si hoy te das un momento de silencio para ver qué pasa? 11. Paciencia, un hábito que fortalece tu mente. La paciencia, ese concepto que todos sabemos que necesitamos, pero que muchas veces nos cuesta tanto practicar. Todos hemos estado ahí, esperando algo con ansias, mirando el reloj, deseando que el tiempo pase más rápido. Y lo peor de todo es cuando la frustración comienza a tomar el control. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en lo poderosa que es la paciencia? No solo como una virtud, sino como un verdadero hábito que fortalece tu mente. Si lo pensamos bien, la paciencia no es solo saber esperar, es una forma de entrenamiento mental. Los estoicos, como Séneca, nos recordaban que la paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia es la debilidad del fuerte. Esta frase siempre me hace reflexionar, porque en lugar de ver la paciencia como algo pasivo o aburrido, deberíamos verla como una forma activa de autocontrol. Y aquí está lo interesante. Cuando somos pacientes, estamos ejercitando nuestra capacidad para manejar las emociones, para ser más sabios y más serenos frente a los desafíos. Imagina una situación en la que te sientes completamente presionado, ya sea por trabajo, relaciones o algún proyecto que no avanza como esperabas. La reacción natural sería querer apurar las cosas, tomar decisiones impulsivas o simplemente rendirse. Pero si puedes aprender a ser paciente, tu mente empieza a calmarse. En vez de reaccionar de inmediato, te das un respiro, piensas con claridad y encuentras soluciones mucho más efectivas. La paciencia también está muy conectada con la idea de aceptar que las cosas no siempre suceden cuando nosotros queremos. Muchas veces, la vida tiene su propio ritmo y aprender a fluir con él es una de las claves para mantener la paz interior.
Es como cuando estás esperando los resultados de un proyecto importante. Si te desesperas, te pierdes en la ansiedad. Pero si te tomas el tiempo y mantienes la paciencia, te das la oportunidad de mejorar, aprender y crecer durante el proceso. Lo mejor de todo es que la paciencia no es algo que nacemos sabiendo. Es un hábito que podemos desarrollar con el tiempo. Cada vez que te enfrentas a una situación que te pone a prueba, puedes elegir ser paciente y poco a poco tu mente se fortalece. Claro, no siempre será fácil, pero cada vez que te permites ser paciente, estás entrenando tu mente para ser más resiliente, más enfocada y sobre todo, más sabia. Así que, ¿por qué no empezar hoy mismo? La próxima vez que sientas que la impaciencia te está ganando, respira profundo y recuerda que, al final, todo llega a su debido tiempo. Paciencia es poder. Si crees que cada enseñanza aquí puede ser un paso hacia tu mejor versión, deja un comentario diciendo cómo aplicarás estos principios y comparte con aquellos que merecen vivir este cambio. 12. Vence la procrastinación y fortalece tu autoestima. Vencer la procrastinación puede parecer un desafío enorme, ¿no? Es como una niebla espesa que nos atrapa en una zona de confort engañosa, pero detrás de ella está todo lo que queremos lograr. Para empezar, déjame contarte la historia de Victor Hugo, el famoso escritor francés. Él tenía un plazo ajustado para terminar su obra Nuestra Señora de París, pero constantemente posponía el trabajo. ¿Qué hizo? Se encerró. En su casa, ordenó que le quitaran toda su ropa para no salir y trabajó envuelto en una manta hasta completar el libro. ¿El resultado? Una obra maestra que aún hoy nos inspira. Suena extremo, pero muestra cómo podemos romper con nuestras propias excusas. Ahora piensa en algo más cercano. Seguro conoces a alguien que decidió ponerse en forma o aprender algo nuevo y lo logró con pasos pequeños pero constantes. Un amigo mío, cansado de dejar todo para después, comenzó con un truco sencillo: la regla de los 5 minutos. ¿Qué es eso? Básicamente le prometía a su mente que solo trabajaría 5 minutos en algo que estaba procrastinando. ¿El resultado? La mayoría de las veces, esos 5 minutos se transformaban en 1 hora de trabajo productivo. El primer paso siempre es el más difícil, pero también el más poderoso. La procrastinación no solo afecta nuestra productividad, sino también nuestra autoestima. Cada vez que dejamos algo para después, nos quedamos con una sensación de culpa que nos hace dudar de nuestras capacidades. Pero aquí está la clave. La acción, por más pequeña que sea, es la mejor forma de recuperar la confianza en nosotros mismos. Como dijo Séneca, mientras postergamos, la vida pasa. Entonces, ¿qué puedes hacer hoy para romper con ese círculo vicioso? Empieza con algo pequeño. Si tienes un proyecto, dedícale 5 minutos ahora mismo. Si es algo grande, divídelo en pasos más manejables. Cada tarea completada, por insignificante que parezca, refuerza la idea de que puedes confiar en ti mismo. Y ahora te pregunto, ¿cuál es esa tarea que llevas tiempo postergando? ¿Cómo sería tu vida si le dieras el primer paso hoy mismo? Reflexiona sobre esto y atrévete a empezar. No hay mejor día que hoy para tomar el control y fortalecer tu autoestima. 13. Transforma tu entorno para fortalecer tu mente. ¿Alguna vez has sentido que tu entorno te arrastra hacia hábitos que no te benefician? Puede que no lo notes, pero el lugar donde estás y las personas con las que te rodeas tienen un impacto inmenso en cómo piensas, sientes y actúas. Transformar tu entorno no solo cambia tu perspectiva, sino que fortalece tu mente de maneras que quizás nunca imaginaste. Déjame contarte sobre un ejemplo poderoso. Viktor Frankl, un psiquiatra que
Sobrevivió al horror de los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. En un entorno de sufrimiento inimaginable, Frankl aprendió que aunque no podía controlar sus circunstancias, sí podía elegir cómo responder a ellas. Decidió enfocarse en su propósito, en la esperanza de compartir su experiencia para inspirar a otros. Esta perspectiva transformó su entorno mental, incluso en medio del caos. Ahora llevemos esto a algo más cotidiano. Un amigo mío solía decir que no tenía tiempo para leer ni aprender nuevas habilidades porque su casa estaba siempre desordenada y el ruido del televisor lo distraía. Un día decidió cambiar su entorno. Organizó un rincón de su sala con libros, buena iluminación y una silla cómoda. También puso límites al uso de pantallas. El resultado: se convirtió en un lector habitual y empezó a sentir cómo su mente se fortalecía con cada página. Transformar tu entorno no significa que debas hacer cambios drásticos de inmediato. A veces basta con pequeños ajustes. Por ejemplo, si quieres ser más productivo, despeja tu espacio de trabajo y aléjate de las distracciones. Si deseas adoptar hábitos saludables, llena tu cocina con alimentos nutritivos y elimina lo que no te ayuda a alcanzar tus metas. Como dijo Séneca, la mente que está tranquila no depende del entorno, pero un entorno tranquilo ayuda a encontrar la calma. Haz un ejercicio, mira a tu alrededor y pregúntate: ¿qué parte de mi entorno me acerca a la persona que quiero ser? Y más importante aún, ¿qué puedo cambiar hoy para acercarme más a ese objetivo? Pequeños pasos pueden llevarte a grandes transformaciones. ¿Qué esperas para empezar? 14. Conectar con la naturaleza para recuperar el equilibrio. Vivimos en un mundo vertiginoso, rodeados de ruido, tecnología y responsabilidades que nos arrastran sin descanso. A menudo perdemos de vista lo esencial, lo que realmente nos conecta con nuestra esencia. La naturaleza, en su inmensa sabiduría, siempre ha estado allí, esperando pacientemente para ofrecernos el equilibrio que tanto necesitamos. Imagínate por un momento caminando por un bosque, respirando profundamente el aire fresco, escuchando el murmullo de los árboles y el canto de los pájaros. De repente, parece que todo el estrés de la vida desaparece. La mente, tan acostumbrada a estar ocupada con 1000 pensamientos, encuentra un respiro. El caos del mundo exterior se desvanece y por un instante todo tiene sentido. Eso es lo que sucede cuando nos reconectamos con la naturaleza. Recuperamos la calma, el equilibrio y la claridad mental que a menudo perdemos en nuestra rutina diaria. Los estoicos, como Marco Aurelio, ya sabían lo poderoso que era este vínculo con el mundo natural. De hecho, él solía caminar por los jardines y meditar entre los árboles para encontrar paz y reflexión. La naturaleza, según los estoicos, es el mejor espejo de la vida misma. Todo fluye, todo cambia y todo tiene su propósito. Cada hoja que cae, cada río que fluye, es un recordatorio de la impermanencia de todo lo que nos rodea. Al observar la naturaleza, podemos aprender a aceptar lo que no podemos controlar, a fluir con los cambios y a encontrar serenidad incluso en los momentos más turbulentos. Conectar con la naturaleza no se trata solo de estar en un parque o dar un paseo por el campo, sino de estar plenamente presente, de desconectar de las distracciones y de restablecer una relación con el mundo natural. Es el momento perfecto para dejar de pensar en los problemas, para centrarse solo en el aquí y ahora. Puedes hacer una pausa en medio de tu día, simplemente salir al aire libre, cerrar los ojos y escuchar el sonido del viento. Siente cómo tu cuerpo se relaja, cómo tu respiración se vuelve más profunda y cómo tu mente empieza a encontrar esa calma que tanto necesitas.
La naturaleza tiene una forma única de recordarnos lo que realmente importa. Nos enseña a ser pacientes, a valorar lo sencillo y a vivir con propósito. Así que la próxima vez que te sientas abrumado por el estrés o la ansiedad, recuerda que la respuesta puede estar más cerca de lo que piensas. Solo tienes que dar un paso fuera de tu zona de confort y dejar que el equilibrio de la naturaleza te recupere. 15. 5 minutos al día para manejar el estrés. ¿Quién no se ha sentido abrumado alguna vez por todo lo que pasa en un día? El estrés está por todas partes, desde el trabajo hasta las relaciones, pasando por esos pequeños inconvenientes que parecen multiplicarse. Pero ¿y si te dijera que solo necesitas 5 minutos al día para manejar el estrés y sentirte más tranquilo? No es una broma ni una promesa vacía. Es una realidad que puedes empezar a aplicar hoy mismo. Piensa por un momento. En medio de un día ajetreado, tenemos 1000 cosas en la cabeza. Responder correos, cumplir con las responsabilidades, tratar con situaciones que nos sacan de quicio. Y todo esto se acumula. El estrés se vuelve una bola de nieve que crece sin parar. Pero aquí viene la parte interesante. Esos 5 minutos al día no tienen que ser un maratón de meditación o algo complicado. No se trata de convertirte en un gurú del mindfulness de la noche a la mañana, sino de darle a tu mente el espacio para desconectarse, aunque sea por un ratito. Lo primero que puedes hacer en esos 5 minutos es una técnica muy sencilla, la respiración profunda. Siéntate en un lugar cómodo, cierra los ojos y concéntrate solo en tu respiración. Inhala lentamente por la nariz, cuenta hasta 4 y luego exhala por la boca contando hasta 6. Hazlo durante un par de minutos. Este ejercicio le dice a tu cuerpo que está bien relajarse, que no hay necesidad de estar en modo lucha o huida todo el tiempo. Es increíble lo mucho que puede cambiar tu estado mental en solo un par de minutos. Otro truco es tomar ese tiempo para practicar la gratitud. En lugar de enfocarte en todo lo que está mal o lo que te estresa, haz una lista mental de 3 cosas por las que estás agradecido. Puede ser algo grande, como un logro importante, o algo más pequeño, como disfrutar de un buen café por la mañana. La gratitud tiene un poder impresionante para cambiar tu enfoque y despejar la mente de pensamientos negativos. También puedes aprovechar esos 5 minutos para estirarte un poco. Sí, solo un par de movimientos sencillos que liberen la tensión acumulada en el cuerpo. Estar todo el día sentado o de pie puede generar mucha rigidez y el estrés no solo se siente en la mente, sino que también se instala en los músculos. Estirarte te ayuda a liberar esa tensión y a sentirte más relajado. Estos 5 minutos no tienen que ser perfectos ni complicados. Se trata de darle a tu cuerpo y mente un pequeño respiro, un espacio para estar presentes. Es como resetear el sistema, quitarle un poco de presión a la bola de nieve del estrés. Con el tiempo, verás que esos breves momentos de calma tienen un impacto mucho mayor de lo que imaginas. Así que, la próxima vez que sientas que el estrés está tomando el control, recuerda que con solo 5 minutos puedes darle un giro a tu día. ¿Te atreves a probarlo? 16. Autorreflexión. El hábito que refuerza tu mente y emociones. La autorreflexión es uno de esos hábitos que, aunque parece sencillo, tiene el poder de transformar por completo nuestra mente y nuestras emociones. Vivimos tan sumidos en la rutina y las exigencias del día a día que a menudo olvidamos mirar hacia adentro, detenernos un momento y analizar cómo nos sentimos realmente. Es como conducir por un camino sin detenerse a revisar el mapa.
Uno sigue adelante, pero sin saber si está realmente en la dirección correcta. ¿Qué pasaría si te dieras unos minutos al final de cada día para reflexionar sobre ti mismo, sobre tus acciones, pensamientos y emociones? Este simple hábito puede ser un verdadero cambio de juego. La autorreflexión no solo nos permite entender nuestras reacciones, sino que también nos ayuda a mejorar nuestra toma de decisiones, a desarrollar un mayor control emocional y a fomentar una mente más equilibrada y centrada. Los antiguos estoicos, como Marco Aurelio, sabían que la reflexión era una herramienta clave para la paz interior. Él escribía a menudo en sus diarios, reflexionando sobre sus pensamientos y acciones. Para él, el acto de escribir sus reflexiones le ayudaba a aclarar su mente, a reconocer sus fallos y, lo más importante, a aprender de ellos. Al final del día, preguntarse ¿qué he hecho bien hoy? ¿Y qué puedo mejorar? Es una forma poderosa de fortalecer nuestra mente y, con el tiempo, cultivar una mentalidad más sabia y tranquila. La autorreflexión también juega un papel crucial en el manejo de nuestras emociones. Cuando reflexionamos sobre lo que sentimos, podemos identificar la raíz de esas emociones, lo que nos permite procesarlas de manera más efectiva. Por ejemplo, si sientes ansiedad, hacer una pausa para preguntarte ¿de dónde viene esta ansiedad? ¿Qué la está causando? Puede ayudarte a ver las cosas con mayor claridad y a responder con mayor calma, en lugar de reaccionar impulsivamente. Este hábito de mirar hacia adentro no solo refuerza nuestra mente, sino también nuestras emociones. Nos ayuda a entender por qué nos molestan ciertas cosas, por qué a veces nos sentimos abrumados o por qué ciertos eventos nos afectan más de lo que esperábamos. Y al comprender nuestras propias reacciones, podemos cambiar la manera en que respondemos a las situaciones, tomando decisiones más sabias y menos impulsivas. La autorreflexión es, en definitiva, el espejo en el que podemos ver nuestro crecimiento personal. Cada vez que te detienes para analizarte, te estás dando la oportunidad de mejorar. No se trata de juzgarte, sino de aprender, de reconocerte como un ser humano que, aunque imperfecto, está dispuesto a evolucionar. A medida que haces de la autorreflexión un hábito constante, notarás que tu mente se vuelve más fuerte, tus emociones más equilibradas y tu vida, en general, más consciente y plena. Así que, la próxima vez que te enfrentes a una situación que te cause estrés o incertidumbre, recuerda este consejo. Reflexiona, mira hacia adentro y usa esa introspección para encontrar la calma que buscas. La autorreflexión te da la oportunidad de fortalecer tu mente y tus emociones de una manera profunda y con el tiempo te convertirás en una persona más equilibrada y capaz de manejar todo lo que la vida te depare. Si cruzaste la meta conmigo, escribe «Mi mente es mi mayor fortaleza» en los comentarios. Y bueno, amigo, después de hablar sobre estos 16 hábitos poderosos, quiero que reflexiones un momento. ¿Cuál de ellos vas a empezar a poner en práctica primero? Porque, seamos sinceros, no sirve de nada aprender si no actuamos, ¿cierto? Una mente fuerte y emociones equilibradas no se construyen de la noche a la mañana, pero con pequeños pasos diarios puedes empezar a crear ese camino. Te reto a que empieces hoy. Elige uno de estos hábitos, el que más te haya llamado la atención, y ponlo en acción, y no te exijas demasiado, ¿vale? El camino es largo, pero cada paso, por pequeño que sea, te acerca más a la persona que deseas ser. Y recuerda, la disciplina, la paciencia y la perseverancia son las claves para que cualquier hábito se convierta en algo duradero. Ahora cuéntame, ¿cuál de estos hábitos vas a empezar a practicar? Y si ya tienes alguno en tu rutina, ¿cómo? ¿Te ha ayudado? Me encantaría saber tu opinión. Déjame un comentario aquí abajo. Vamos a intercambiar ideas.
Y si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartirlo con ese amigo que también está buscando fortalecer su mente y equilibrar sus emociones. Recomiendo estos 2 videos en pantalla, llenos de valiosas lecciones. Mantente fuerte en tu viaje y recuerda, no estás solo. Hasta el próximo video.